porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra. Castillo fuerte es nuestro Dios, espada y armadura. Ante diluvios de dolor, su ayuda fiel perdura. Nuestro enemigo vil nos quiere destruir, con odio deja ver su astucia y gran poder, es cruel sobre la tierra. En nuestra fuerza no hay poder, seríamos vencidos. Mas por nosotros lucha aquel, el justo escogido. Preguntas quién es él, es Jesucristo el Rey de ejércitos, Señor, por siempre el mismo Dios. Él ganará la guerra. Aunque este mundo y la maldad intenten deshacernos, dispuso Dios que su verdad triunfe por medio nuestro. No hemos de temblar por miedo a Satanás, vencernos no podrá, pues derrotado está con solo una palabra. Muy buenas tardes, los saludamos con la paz del Señor. Un viernes más aquí en Radio Graffiti 87.9 FM Ciudad de Mar del Plata, aquí en el programa de radial Respuesta Divina, sembrando la buena semilla, compartiendo las sagradas escrituras, esa palabra que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Aquí quien le habla, el hermano Sebastián, y con mi esposa Vanessa estaremos una hora compartiendo la bendita palabra de Dios, que sea de mucha edificación para sus vidas, para conocer el camino y la verdad y la vida que es Cristo, el único camino de salvación para el hombre, el único camino que el hombre puede llegar al cielo cuando parta de esta tierra, que es Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, ese varón que vino a esta tierra a entregar su vida para salvar el alma del hombre pecador. Qué buena noticia, ¿no? Estábamos condenados, apartados de Dios, pero Dios en su infinito amor envía a su Hijo, el Señor Jesucristo, para librarnos
de la ira venidera y del poder del pecado que gobernaba nuestras vidas, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar orando. Padre, te damos gracias por este momento. Una vez más te agradecemos por todo lo que haces por nosotros en el nombre de Jesús. Te damos gracias por Radio Graffiti, por esta familia, Señor. Te damos gracias por los que escuchan esta radio, para que puedan aprender más de ti, Señor. Y que tú obres en los corazones eficazmente en el que tú quieras obrar, Señor. Te pedimos por esta ciudad, te pedimos por este país, te pedimos por Venezuela, que ha sufrido un terremoto, que tengas misericordia de esas vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Y oramos para que esta tarde tu palabra sea glorificada una vez más. Te damos gracias, no somos merecedores de ser tus siervos, pero a ti te ha placido usarnos. Úsanos para tu gloria y siga formando en Cristo en nosotros y en cada uno de aquellos que invocan tu nombre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes queridos oyentes, queridos amigos, queridos hermanos que están del otro lado. Bueno, y aquí estamos, ¿sí? Para llevar el Evangelio, para hablar conforme a lo que nos manda nuestro Padre amado, ¿sí? A un mandamiento muy importante para todo aquel que cree en Cristo, llevar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Anunciar el Evangelio. Vamos a ir a los anuncios primeramente, ¿sí? Palacio Luciana, papelería creativa. El teléfono es 223-544-2522. Amaterasu Tienda. Productos virales, blanquería, chucherías, bazar, artículos de limpieza. Teléfono 223-455-9685. Natural Garden. Cuidamos tus espacios verdes con dedicación y experiencia. Mantenimiento de espacios verdes, poda de árboles y arbustos, limpieza de terrenos y mucho más. Teléfono es 223-545-6084. Alquiler de sonido para eventos sociales, casamientos, fiesta de 15 y muchos más. Sonido, luces DJ y máquina de humo Pablo Mánago. Teléfono 223-595-6866. Bueno, después seguiremos compartiendo anuncios, quedan más, así que bueno, los invitamos mañana a Barrio Belgrano, si está cerca, calle 228 1565, la escuelita bíblica para niños y adolescentes, Luminares en el mundo, así que los esperamos 17 horas, calle 228 1565, y este domingo 10:30 horas, Jacinto Peralta Ramos 624, Comunidad La Gracia, donde estamos congregando. Le mandamos saludos a los hermanos si están escuchando. Le mandamos saludos al pastor Marcelo, que pronto, si Dios permite, estará aquí compartiendo una enseñanza. Y bueno, le damos gracias a Dios por esas vidas. Y bueno, que Dios está obrando en cada corazón en esta tarde. Así es. Así que están todos invitados, ¿sí? Para mañana, sábado, Barrio Belgrano, y también para Comunidad de la Gracia, domingos, 10:30 horas. Y bueno, vamos a ir con el estudio, ¿sí? Que los que nos toca hoy. La semana pasada estuvimos hablando, habíamos comenzado con la cadena dorada de la salvación, ¿sí? Que es también conocida como la cadena de oro de la redención. Es un concepto teológico basado en Romanos 8, 29 y 30, y que dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este pasaje completo detalla el proceso divino, nos introduce a una de las doctrinas esenciales. Habíamos hablado del preconocimiento, la predestinación, eran 5 puntos. Ahora nos toca el llamamiento, ¿sí? Les quería recordar un poquito y vamos a ir con el llamamiento, que es el tercer lugar. El tercer enlace en la cadena dorada de la salvación es el llamado. En teología hay 2 tipos diferentes de llamados, externo e interno. El primer llamado es externo, general e indiscriminado. Este llamado, también conocido como el llamado del Evangelio, se ejemplifica en la invitación de Jesús. Su palabra dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y eso está en Mateo 11:28. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este tipo de llamado puede ser resistido. Mateo 23:37 nos dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ahí vemos la resistencia. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? El llamado particular es el llamado interno y espiritual de Dios a los elegidos, que es simultánea con la regeneración. Todos aquellos que Dios ha elegido en la eternidad son llamados particularmente por Dios, y este llamado es efectivo en su poder y resultado. A través del llamado de Dios, el corazón del pecador es regenerado y liberado de su voluntad. Por eso el llamamiento efectivo, lógicamente, preside la conversión al poner la fe en Cristo. Todos los que son llamados de esta manera serán justificados y glorificados, y toda la gloria es dada a Dios, quien realiza este cambio en nosotros por medio de su llamado. Ezequiel 36:26, y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios cambia nuestro corazón, transforma, saca ese corazón de piedra, pone un corazón vivo. Acá viene uno de los ejemplos también, ¿no? Hay un montón, pero por ejemplo este que está en Hechos 16:14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, que dice, abrió el corazón mediante la predicación. Tocó ese corazón, no le pidió permiso. No, Dios no le pide permiso absolutamente a nadie. Dios es soberano por sobre todas las cosas. Él, a quien ya escogió antes de la fundación del mundo, a esos los predestinó, como nos dice la palabra que leí Romanos 8, ¿sí? Entonces, y quiero ir también ahora a Juan 11:14, que seguramente muchos lo conocerán, que es la muerte de Lázaro, pero vamos a hacer un pequeño resumen porque es muy largo y vamos a darle para que ustedes más o menos tengan una idea qué es lo que hace Dios a través, ¿no? Cuando uno está muerto espiritualmente o de cualquier otra manera, Dios da vida. Para Él no hay nada imposible. Y quiero leer Juan 11:14, que nos dice así. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Seguimos en 11:23, que nos dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Esto es cuando las hermanas salieron al encuentro de Jesús, primeramente Marta, cuando Jesús había ido a ver qué es lo que había pasado con Lázaro. Ya lo sabía, obviamente, Dios es omnipresente, ¿no? Pero vinieron muy angustiadas a darle la noticia que ya había muerto el hermano y que él había llegado tarde, ¿sí? Vamos a seguir. En 11:25 y 26 nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso fue después de que Marta le haya dicho al Señor por qué no había venido. Seguimos. Juan 11:33-34, que nos dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera?
la gente aún no podía ver realmente quién estaba delante de ellos, ¿no? Cristo mismo, ¿sí? Que Él tiene el poder de vida, tiene el poder de todo, absolutamente de todo, porque acá como dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ellos no creían, había mucha gente como hoy en día en la actualidad que no cree realmente, no cree que existe Dios, no cree la muerte de Jesucristo, no cree absolutamente nada, están muertos. ¿Por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados, como antiguamente nosotros estábamos, ¿sí? Que es donde Dios nos sacó de la muerte y nos dio vida, ¿sí? Vamos a seguir. 11:38 al 44, así voy a leerles. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Solamente Jesús le dijo: ven, que salga, le dio una orden y él salió. Lo mismo hizo con Zaqueo, que estaba viendo, la curiosidad le pudo más y quería saber quién era ese hombre que estaba llevando el evangelio, que estaba predicando, que muchos querían conocer, que hacía sanaciones, hacía milagros y todo lo demás. Él quería saber, y Jesús sabía perfectamente que ese hombre pequeño estaba imposibilitado y quería verlo a toda costa, y le dijo: Zaqueo, baja, que salga de esa comodidad, que salga de ese lugar donde estaba. Y él enseguidamente bajó y lo invitó a su casa. Le abrió su corazón, porque eso lo puso Dios. Dios es el único que cambia el corazón. Toca ese corazón de piedra, le pone un corazón vivo, le da la voluntad, y esa persona tiene fe y puede creer. Si no, no hay manera. Que por más que nosotros querramos y nos vistamos y digamos, bueno, voy acá, voy allá y estoy haciendo obras buenas, si no tenemos un corazón regenerado, de nada sirve. El único que podemos tener fe, confianza, es en Cristo. Él es el único dador de vida. Por eso les traigo de Lázaro, la resurrección de Lázaro, porque así estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, 1 al 4, que se los voy a compartir. Pablo, que les dice a los Éfesos, les dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La gran misericordia de Dios, que nos da la posibilidad. Ningún ser humano, por más que quiera ser bueno, por más que quiera hacer las cosas a su manera y cree que está bien, si Dios no lo aprueba, si Dios no quiere, ese corazón, esa persona va a seguir en sus delitos y pecados, porque la persona que está muerta espiritualmente ama el pecado y no quiere saber nada con Dios. El único que puede cambiar eso es Dios. El único que puede cambiar, querido oyente, querido hermano que estás del otro lado, es Dios.
Y si estás escuchando la palabra, Él es el único que puede sacar en el estado que estés, no interesa. Es lo mismo que una persona, por ejemplo, una persona que está inválida, una persona que no se puede levantar, está en una silla de ruedas, ve a un rey y se tiene que inclinar, no puede, porque físicamente no puede. Hay otra persona, otro ejemplo, hay otra persona que está sentada, no tiene ningún problema físico, pero esa persona no quiere ni puede. Asimismo están las personas cuando están muertas espiritualmente, tampoco no quieren ni pueden. Lo único que acá el mando de todo lo tiene el Señor, lo tiene Dios. Por eso mismo estamos hablando justamente lo de la cadena dorada, ¿no? Que están los 5 puntos que yo les había comentado, que el primero es el preconocimiento. Dios conoce de antemano a quienes escoge antes de la creación del mundo. Y luego leímos la predestinación. Dios determina de manera soberana que los elegidos sean transformados a la imagen de su Hijo. Y el llamamiento, que es este tema que estamos tocando, Dios llama interna y efectivamente a los creyentes hacia Él. Muchos pueden escuchar la palabra de Dios, pero muchos no la pueden oír, muchos no van a hacer caso porque no les interesa. Pero hay personas que ya están escogidas antes de la fundación del mundo. Esas personas son las que van a escuchar al Señor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ellas me oyen, ellas van también porque escuchan, van por pastos frescos, van hacia el pastor que es el único que las va a resguardar. Ese es Cristo, el único que va a dar vida y vida en abundancia. Así que, queridos oyentes, los quiero dejar con este estudio para que puedan hacer una reflexión en sus vidas y puedan volverse al Señor, puedan rogar piedad y misericordia para que el Señor siga trabajando, trabaje en sus vidas, en sus corazones y puedan volverse a Él y puedan abandonar ese camino de perversidad, como nosotros también estamos, porque nosotros no somos perfectos, queridos oyentes que están del otro lado. Nosotros sigue trabajando el Señor, el Espíritu Santo sigue trabajando y damos gracias a Dios. No somos perfectos, pero queremos alentarlos a cada uno que está del otro lado con la palabra de Dios que es viva, es eficaz, la palabra es vida y el Señor Jesús Cristo nos da vida y en abundancia y nos saca del estado que estamos de muerte espiritual. Así que bueno, queridos oyentes que están del otro lado, los dejo con este estudio y nos vamos a ir a una alabanza. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia
gracia se moverá. Con poder del Espíritu de Dios y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús y el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Seguimos aquí en Respuesta Divina y bueno, vamos a compartir una palabra que está en San Juan 16:33. ¿Sí? Hoy estaremos hablando de un tema muy especial que es el sufrimiento. ¿Sí? Qué duro, ¿no? El sufrimiento para cada una de las vidas. No estamos exentos ningún ser humano del sufrimiento. ¿Sí? Así que vamos a ver diferentes posturas del sufrimiento, cómo lo toman las personas. 4 posturas paganas sobre el dolor y el sufrimiento, que es un estudio de R.C. Sproul que estuve escuchando, muy interesante, ¿sí? Que le ha pasado o le está pasando a algunas personas, y cómo afrontamos el sufrimiento los hijos de Dios, ¿sí? Como Dios enseña en su palabra. Así que vamos a leer la palabra que está, lo que dice el maestro en su palabra, ¿no? En San Juan 16:33 dice así: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Job dice así, Job 5:7 dice así: Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Tremendo lo que dice Dios en su palabra, ¿no? El hombre nace para la aflicción. Jesús dice, es una advertencia de Jesús sobre la inevitabilidad de sufrir tribulaciones, problemas y dolor mientras vivamos en este mundo caído, desmintiendo la idea de una vida sin dificultades. Quizá muchas veces erróneamente hemos hablado, lo he hecho sin conocer, venía Cristo que se te va a ir todos tus problemas, venía Cristo que te va a sanar y bla bla bla, y no es así. Venía Cristo primeramente para ser salvo y ser libre del pecado, y después, conforme a la voluntad de Dios quiera, Él obrará en tu vida, ¿sí? Así que la vida de cristiano no está exenta de dolores, ¿sí? No es una vida color de rosa, es más, vamos en contra de la corriente de este mundo, y el cristiano sufre aflicciones, ¿sí? Sufre tribulaciones, ¿sí? Como dice el Señor, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí? Vamos a leer Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Confiemos en la tribulación, en el sufrimiento, en la crisis, aquellos que somos hijos de Dios, en Él, ¿sí? Confiando en Él, que Él tiene el control de todas las cosas. Y si no conoces a Dios, seguramente estarás pasando el sufrimiento, tu crisis, a través de estas posturas, ¿sí? Hay una visión
docetista, se dice, ¿sí? ¿Qué es el docetismo? ¿Sí? Es de la palabra griega dokein, que dice parecer, ¿sí? Se refiere históricamente a una doctrina antigua que sostenía que Cristo no tuvo cuerpo físico real, sino que solo parecía tenerlo y que su sufrimiento no fue real, algo totalmente falso. El maestro sufrió y padeció en carne, ¿sí? Así que esa es la visión docética. Esta perspectiva niega la realidad del sufrimiento, considerando una mera ilusión o un asunto de la mente, ¿sí? Eso se ve mucho en la ciencia cristiana, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en donde se mete la gente. Esto es ineficaz porque el dolor es una experiencia real y tangible, ¿sí? No es de la mente, ¿viste? Te dicen, no, el frío psicológico, ¿no? Es mentira, vas a salir en cuero afuera ahora a ver si va a ser psicológico, ¿sí? Es una visión docetista, ¿sí? Después la visión estoica. ¿Qué son los estoicos? Era la escuela griega filosófica de Atenas. Creían que para alcanzar la felicidad y la paz mental, las personas debían aceptar un curso de la naturaleza, centrarse solo en lo que podían controlar y dominar sus pasiones mediante la razón. No está mal, ¿sí? Pero esa es una visión estoica, ¿sí? Basada en la idea de que el mundo está controlado por las fuerzas materiales, impersonables y deterministas. Los estoicos buscan la ataraxia, esa palabra, la paz mental, ¿sí? El objetivo era practicar la imperturbabilidad, controlar las emociones para no ser afectado por las circunstancias externas, lo que llevaba a intentar endurecer el dolor, ¿sí? No me duele, ¿sí? Se endurecían, ¿sí? Ante el dolor. Estaban sufriendo, pero para ellos se endurecían y no estaba pasando. Otra cosa que no es verdad, ¿sí? Algunos de nosotros hemos practicado estas cosas, ¿no? Y bueno, seguimos con la visión hedonista. Era la corriente contraria a los estoicos. Había dos visiones hedonistas, la grosera y la refinada, los epicúreos, que el apóstol Pablo habla de ellos, ¿sí? La grosera dice, intenta escapar del dolor a través de la búsqueda desenfrenada de placer o de estupor, ¿sí? El sexo a la droga, alcohol, comida, desenfreno, ¿sí? Para pagar ese sufrimiento, escapan de la realidad a través del desenfreno, lo cual refleja una visión negativa sin sentido de la vida, ¿sí? ¿Quién no ha pasado eso? Yo lo hacía también cuando no estaba en Cristo, el dolor, y me trataba de aplacar ese dolor a través de las drogas, el alcohol y muchas cosas que en vez de hacerme bien me hacían más mal. Quizá era un momento de éxtasis, como se dice, un momento de placer, no momentáneo, pero después era peor, ¿sí? Así que eso era una visión hedonista, ¿sí? Después estaban los hedonistas refinados. Esto era un poco más refinado, pero era lo mismo, ¿sí? Dice así, buscaban el placer óptimo, ¿sí? En lugar del máximo. Su objetivo era disfrutar de la mayor cantidad de placer posible sin caer en la destrucción física, ¿sí? Un poquito de adulterio no vendría mal, unas borracheras de vez en cuando no venía mal, no estafar acá no venía mal, ellos se retraían, ¿sí? Eran refinados, ¿sí? Así que tremendo estas posturas, ¿no? Dijimos la docética, la estoica y las hedonistas, groseras y refinadas, ¿sí? Vemos un ejemplo del hedonismo en este tiempo, ¿sí? Dice acá, decía el doctor Sproul, los psicoanalistas populares, los psicólogos populares, los baristas, los que trabajan en un bar, en un boliche, ¿no? Dice, en nuestra cultura, muchas personas infelices y afligidas acuden a ellos en un intento desesperado de encontrar alivio a una forma de mitigar su sufrimiento, ahogar sus penas en la botella, ¿sí? ¿Cuántos hemos hecho eso, no? Una visión hedonista grosera, ¿sí? Tremendo, ¿no? Uno que se pone a estudiar esas filosofías son del mundo, ¿sí? ¿Cuánto enseña ahora el Señor la visión de un hijo de Dios, cómo tiene que sufrir el sufrimiento, ¿no? La crisis, cómo afrontarla, ¿sí? Gloria al Señor. Seguimos. La fe cristiana nace del sufrimiento y que el camino de la salvación es una vía dolorosa. El creyente está llamado a participar de los dolores de Cristo. Vamos a leer Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Primera de Pedro 4:13. El maestro sufrió en carne, ¿sí? No vino un holograma Cristo. Cristo tenía un cuerpo real, ¿sí? Primera de Pedro 4:13.
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El sufrimiento es una experiencia inevitable. Las pruebas y sufrimientos son parte de la realidad normal de un mundo caído desde Génesis 3. Por lo tanto, los cristianos no deben sorprenderse cuando enfrentan dificultades. ¿Qué pasó en Génesis 3? Vamos, Génesis 3, 23-24 dice así. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En Génesis 3, el hombre desobedeció a Dios y fue expulsado de la presencia del Señor. ¿Sí? Romanos 5, 12 dice así la palabra del Señor. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Gloria al Señor. Seguimos. El sufrimiento en el cristiano no es aleatorio, sino que viene con un propósito sabio y santo a la vida del creyente. Y sufrir pruebas son por las siguientes razones sufrimos pruebas, ¿sí? Vamos a leer Hebreos 5, el 7 y el 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Efesios 4:13. Cristo sometió su voluntad humana a la divina. Dijimos que el sufrimiento en el cristiano no es aleatorio, ¿sí? Sino que viene con un propósito sabio y santo a la vida del creyente. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, dijimos que sufrimos por diferentes razones, que todo obra para bien. Primeramente, para la madurez espiritual. Así como Jesús fue perfeccionado a través de sus padecimientos para alcanzar la plena madurez como hombre y salvador, ¿sí? Aunque Él no tenía pecado, marcó el camino, ¿sí? Nosotros pasamos por la escuela del sufrimiento para crecer y llegar a la meta espiritual que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Gloria al Señor, ¿sí? También para un refinamiento de carácter. Dios utiliza las dificultades como un horno que refina la plata, permitiendo que se queme toda la escoria o la impureza de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? A través de las crisis muchas veces Dios forja nuestro carácter. Isaías 48:10. He aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Proverbios 17:3. Dijimos que saca la impureza, el orgullo, el materialismo, ¿sí? El egocentrismo, la autoindependencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. También sufrimos crisis y aflicciones para producción de frutos. Cuando una planta se poda, crece más fuerte y da más fruto. Al cortar las ramas secas y estéril, no quedan más frutos, ¿no? Así que dijimos que cuando la planta se poda, da más fruto, ¿sí? Así que la aflicción obra para bien en el creyente, ¿sí? Dios en la aflicción poda las ramas estériles, ¿sí? Salmo 119:71 dice así. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Tremendo lo que dice David, ¿eh? Bueno, fue ser humillado, ¿no? ¿Quién quiere ser humillado, sí? Para el Hijo de Dios, cuando es humillado, es para que Dios lo levante, ¿sí? Porque le muestra una falla, el cristiano se arrepiente y cambia, ¿sí? Con la ayuda del Señor, ¿sí? Otros se endurecen, ¿sí? También las crisis y las luchas son para identificarnos con Cristo. El sufrimiento nos ayuda a desarrollar una obediencia experimental, la vivimos, ¿sí? Permitiéndonos confiar en que Dios es nuestro Padre amante y que no permitirá que ninguna lágrima sea innecesaria. Él utiliza el dolor para transformarnos en su obra maestra. Tremendo. Salmo 34, 5 al 7. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias,
el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y Romanos 8:28, si lo tenemos ahí, si no lo leo. Sí, 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Salmo 125:1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. Cuando viene la lucha, la crisis, el dolor, todos pasaremos por ese día malo. Tenemos que estar plantados en la roca, ¿sí? Firmes en Cristo, ¿sí? Para que cuando pase esa tormenta permanezcamos firmes, porque por nuestra fuerza no, porque Dios nos sostiene, ¿sí? Cada dolor, cada prueba, crisis, no es lo que nos hace 100% crecer. En parte es eso, ¿sí? El crecimiento no ocurre sin crisis. No es el sufrimiento en sí lo que nos hace crecer, sino la forma en que reaccionamos a él. Vamos a crecer conforme cómo tomamos la prueba, cómo tomamos la lucha, si la tomamos en nuestras fuerzas, si la tomamos culpando a todo el mundo o si la tomamos confiando en el Señor, ¿sí? Porque si no nos sentiremos aplastados en las aflicciones, ¿sí? Si no nos ponemos a Dios primero, confiando en su amor como Padre, como dije anteriormente, como un Padre amante que no permitirá que nos haga daño, que nos aplaste la prueba. Si no hacemos eso, pereceremos en la lucha, en la crisis, en la aflicción, ¿sí? O escaparemos en algunas visiones como leímos al principio, ¿sí? En esas visiones que nos llevan al desenfreno y a más caos en nuestra vida, ¿sí? El término crisis proviene del latín y significa cambio o separación, ¿sí? Que eso nos lleva a un crecimiento. Bajo esta primicia no hay un crecimiento sin crisis. O sea que las dificultades y aflicciones son el vehículo necesario para alcanzar la madurez, tal como ocurrió en la vida de Jesús, quien fue perfeccionado a través de sus padecimientos. Hebreos 5, 8 y 9. Dice así la palabra. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y bueno, vamos a leer Jeremías 48, 11, ¿sí? Jeremías 48, 11. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimiento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Ahí está haciendo una analogía el profeta, ¿no? En la antigüedad el vino se dejaba reposar en una vasija para que el sedimento se asentara. Luego el vinicultor lo traspasaba delicadamente a otra vasija, dejando el sedimento atrás. Si el vino no era traspasado constantemente a otra vasija en vasija, retenía su sedimento, lo que afectaba negativamente su aroma y su sabor, ¿sí? Que en tiempo el vinicultor cambiaba el vino de vasija, ¿sí? Dios nos permite pasar por crisis o cambio difícil para trasvasarnos, ¿sí? Y limpiar nuestra vida de aquello que nos impide madurar, permitiendo que desarrollemos un carácter de mayor calidad. Cada crisis, cada lucha, cada prueba, ¿sí? Es como pasar de vasija al vino, ¿no? Y vamos siendo purificados, vamos haciendo más manso, vamos haciendo más humilde y vamos a siendo más confiados a nuestro Dios, confiando en la fe que pusimos en Él, en su palabra, y que es un Padre de misericordia, un Padre amante que no desampara a sus hijos, ¿sí? Gloria al Señor. Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén, ¿sí? Gloria al Señor. Seguimos. Reacciones ante las aflicciones, ¿sí? Perspectiva de fe. No es lo mismo sufrir con un sentido de frustración, sintiéndose abandonado por Dios, ¿sí? O entender que las aflicciones pasan por el filtro de un Padre amante que tiene un propósito sabio y santo, ¿sí? Cuando venga la lucha, la prueba en nuestras vidas como hijos de Dios, sabemos que hay un propósito de Dios para eso, ¿sí? Confiando que Él tiene todo en su soberanía. Y muchas veces vienen crisis y pruebas a ciudades,
a familias, a personas individuales, para que esa persona levante los ojos al cielo, se humille en Dios y empiece a confiar en Él, ¿sí? Eso que parecía algo malo, con el tiempo va a tornar en bueno, porque realmente va a conocer a Dios y se va a tomar de su mano y va a empezar a vivir una nueva vida, ¿sí? Porque en este mundo, acuérdense que es un mundo caído, lleno de maldad, y tenemos que estar bajo la sombra del Omnipotente, ¿sí? Gloria al Señor. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Objetivo del dolor, ¿sí? Al conocer que Dios está realizando una obra de incalculable valor en nosotros para hacernos igual a Jesús, la reacción del creyente cambia, permitiendo que la aflicción se convierta en un medio de transformación y no una fuente de amargura y desilusión, ¿sí? Tenemos que aportar, ¿cómo es? Pasarla, ¿sí? Confrontar esa crisis, esa aflicción con fe y confianza en Dios y su palabra. También la pasamos confiando en la soberanía de Dios, como estuvimos hablando. Si bien el dolor es real y duele, ¿sí? Un divorcio, ¿sí? Una pérdida de un hijo, de un padre, pérdida de trabajo, ¿sí? Pérdida de amigos, duele, sí, duele, nos quebranta, sí, por eso tenemos que estar preparados para esas cosas que pasarán en nuestra vida, confiando en Dios y en su palabra para así estar firme y no ser aplastado por la prueba, sí. Si bien el dolor es real y duele, la diferencia entre una vida amargada y una vida gozosa en Cristo radica precisamente en cómo respondemos a las pruebas bajo la confianza y la soberanía de Dios. Vamos a Santiago 1, 2 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tremendo, sí, vamos a compartir una frase de C.S. Lewis, ¿sí? Vivimos en un universo moral. El sufrimiento actúa como un megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo y nos recuerda que en el tiempo, que en el teísmo cristiano, este dolor puede ser transformado teniendo un propósito final donde el bien triunfa sobre el mal. Acuérdense que el bien triunfa sobre el mal. Aunque veas todo tiniebla, en el tiempo cierto la luz resplandecerá. Cristo venció y vencerá por siempre, ¿sí? Él sacará victoria. Dijimos que el sufrimiento es el megáfono de Dios para despertar a un mundo, ¿sí? A un despertar a una familia, a un despertar a una persona, a volverse al Creador, ¿sí? Separado de Él, nada podemos hacer, ¿sí? Una frase de Chesterton, ¿sí? Un filósofo y escritor y teólogo. El sufrimiento como revelador, el sufrimiento ayuda a distinguir lo falso de lo real, revelando lo que es verdaderamente precioso y permitiendo que virtudes como la compasión, la esperanza y la valentía se manifiesten. Tremendo, ¿no? Gloria al Señor. Vamos a analizar algunas razones del sufrimiento, ¿sí? Sufrimos porque vivimos en un mundo caído. La caída del hombre en pecado no solo afectó a toda la raza humana, sino a toda la creación. Antes de la caída no había enfermedad ni dolor en el mundo. Hoy vivimos en un lugar donde la gente envejece y también se hace daño el uno al otro, ¿sí? Tremendo, ¿no? En un mundo caído se hace daño unos a otros cuando Dios manda amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, ¿sí? Eso lo podemos hacer con la ayuda del Señor, ¿sí? En ocasiones sufrimos por pecados de familiares, ¿sí? Tremendo, ¿no? Hay ocasiones en que la persona sufre por consecuencias del pecado cometido por sus padres. Por ejemplo, una madre drogadicta que termina afectada con el virus del SIDA y transmite a su bebé, a este pequeño, la enfermedad. El pequeño no tiene la culpa de la drogadicción de su madre, pero sufre las consecuencias del pecado de ella. Tremendo. O una familia, ¿no? Cuando quizás tenés un hermano que es delincuente y tu madre sufre y tu padre sufre, ¿sí? Porque ellos pecaron, no, por culpa de otra persona, ¿sí? O muchas veces pasa, ¿no? Quizá mamá en alcohol, en drogas, ¿sí? Quizá la falta de trabajo también, quizá no quiere trabajar y sufre eso también, ¿no? Todo repercute, ¿sí? Dijimos que en ocasiones sufrimos por pecado de nuestros familiares, sufrimos por el pecado de diversas personas
Dice la historia de José, ¿no? José fue vendido por sus hermanos y todo lo que pasó, José también fue metido en la cárcel injustamente en Egipto y pasó muchas, pero terminó siendo el segundo de Faraón. Sabemos lo que sufrió José. Dijimos que a veces sufrimos por diversas personas. José fue vendido por sus hermanos, David fue perseguido por Saúl, Abel fue asesinado por Caín. Parte del sufrimiento que experimentamos en el mundo quebrantado por el pecado es provocado por personas que pecan contra nosotros y a la vez tenemos que admitir que nosotros mismos hemos sido causa del sufrimiento de otro. ¿Quién no ha hecho sufrir a otro? ¿Sí? Levante la mano, todos levantamos las manos, todos los que estamos escuchando, lo que vamos a escuchar, de una u otra forma hemos dañado al prójimo, ¿sí? Por eso no somos perfectos, ¿sí? Así que tremendo, sufrimos por diversas personas, con frecuencia sufrimos por nuestros propios pecados, ¿sí? Ahí viene la parte de hacernos cargo, ¿sí? Es fácil mirar afuera y acusar a otros por nuestro sufrimiento. Sin embargo, también debemos mirar hacia adentro y reconocer que con frecuencia la culpa recae sobre nosotros. Si yo me embriago esta noche y salgo y atropello a alguien dejando paralítico, no puedo determinar y cuestionar y atacando a Dios por lo que ocurrió. ¿Culpa de quién fue que pasó? Por mí, ¿sí? Que me alcoholicé, manejé, no tengo que manejar y atropellé a alguien y le causé un dolor, ¿sí? Gloria al Señor, ¿sí? Admitamos que no todo nuestro sufrimiento personal tiene que ver con los demás, ¿sí? Muchas veces le echamos la culpa a los demás, no, ¿sí? Debemos reconocer y sincerarnos, sino que en nuestra propia rebeldía y separación de Dios muchas veces viene el sufrimiento a nuestras vidas, ¿sí? Tremendo. Vamos a seguir con una reflexión, ¿sí? Dice así: debemos en todo tiempo tener en claro que todos pasaremos por un trato de Dios y como hijos sabemos que cada aflicción nos ayuda bien. Toda crisis o proceso de cambio del Hijo de Dios lo lleva a parecerse más a Jesús, donde nos evaluamos y filtramos con cambios abandonando actitudes, obras y pensamientos pecaminosos que nos hacen crecer en santidad. Esa es la criba, ¿no? La criba nos hace crecer en la adversidad manteniendo los frutos y la obra del Espíritu Santo en uno mismo, ¿sí? Los hijos de Dios somos podados por Dios, el Padre, para fortalecer crecimiento y para dar más frutos. En cambio, el impío es cortado de la tierra para destrucción, ¿sí? Los hijos de Dios pasamos lucha y prueba, somos muchas veces disciplinados por nuestro Padre para dar frutos, ¿sí? En cambio, aquella persona que aborrece a Dios, el impío, el pecador, es cortado de la tierra para destrucción. Vamos, Salmos 37, 35 al 39. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Amén. Isaías 55, 7 vamos a buscar ahora, ¿sí? Vamos a seguir. El cristiano entiende que el dolor es utilizado por Dios con propósitos redentores. El sufrimiento no es un ejercicio sin valor, sino un proceso de santificación para pulir el carácter del creyente y acercarlo a Cristo. Vamos con la palabra. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios no promete la ausencia del sufrimiento. Escuche bien, Dios no promete la ausencia del sufrimiento, pero sí promete caminar con su pueblo en el valle de sombra y muerte. Salmo 23, 4. Repetimos, Dios no promete la ausencia del sufrimiento, pero sí promete caminar con su pueblo en el valle de sombra y muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No debemos tener una expectativa falsa sobre la vida cristiana. Hoy nos bombardean con mensajes de ciertos ministros que prometen que al venir a Cristo
todos tus problemas terminarán, lo que hablamos al principio, y que nunca sufriremos enfermedades ni aflicciones. Esto provoca que cuando inevitablemente, escuchen, inevitablemente llegue la tragedia, los cristianos experimenten una crisis de fe, ¿sí? Si te apartaste y te dijeron, vení a Cristo, se te van a acabar los problemas, congregaste y no se te acabó nada, es más, tuviste más problemas, te vendieron pescado podrido, como le dije a mi amigo hoy, ¿sí? No, vení a Cristo, arrepentite, cree en Él, ¿sí? Y Él te va a dar la fortaleza y Él va a ordenar tu vida conforme a su soberanía y el propósito que tiene para tu vida, que el propósito para tu vida es perfecto, ¿sí? Seguimos, ¿sí? Gloria al Señor. Dijimos que nunca, no, los problemas no van a terminar, ¿sí? Seguimos, el sufrimiento no es un error ni un accidente, sino parte del diseño de Dios y una realidad inherente en el mundo caído. La caída y el pecado original dieron lugar al sufrimiento, y a través del pecado humano, aunque no todo sufrimiento es un castigo directo por el pecado personal específico, el dolor existe porque vivimos en un mundo quebrantado, ¿sí? No todo sufrimiento, no toda prueba de tu vida es porque vos pecaste, sino muchas veces Dios permite una persona justa y santa, el ejemplo de Job. No había varón justo y temeroso de Dios. Él perdió toda su familia, perdió todas sus propiedades y no había pecado, pero Dios, él conocía a Dios y terminó conociéndolo más. Dice, de oídas te oía, mas ahora mis ojos te ven, ¿sí? Muchas veces luchas y pruebas vienen a nuestra vida para seguir forjando nuestro carácter y seguir confiando en nuestro Señor amado, ¿sí? El propósito de ciertas aflicciones es manifestar la obra y la gloria de Dios en nuestra vida, ¿sí? El sufrimiento es un llamado divino. Dios soberanamente llama a algunas personas a sufrir, ¿sí? Dios soberanamente llama a algunas personas a sufrir. Vemos los mártires y ahora en este tiempo personas en lugares difíciles de predicar son muertas por llevar el evangelio, ¿sí? El sufrimiento e incluso la muerte puede ser una vocación sagrada para probar y fortalecer la fe. El dolor arranca la superficialidad de la vida y nos conecta con nuestra humanidad y con Dios. Es un medio para moldear el carácter, ¿sí? Cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, cuando venga el dolor, aferrémonos a Dios, ¿sí? Busquemos del Señor, no querramos luchar en nuestras fuerzas, no querramos buscar calmar ese dolor a través de cosas de esta tierra, placeres de esta tierra, porque va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? Así que busquemos a Dios, ¿sí? Aquellos que somos hijos de Dios y estamos en lucha y prueba, examinémonos, como dice Eclesiastés, en el día del bien goza del bien y en el día del mal examínate, ¿sí? Mira cómo estás caminando. Si tú caminas agradando a Dios y vino la lucha y la prueba, gózate, porque estás glorificando a Dios en medio de la enfermedad, en medio de las dificultades. Tú sigues siendo fiel al Señor. La gente dice, ¿cómo puede esta persona seguir yendo a la iglesia, hablando de Dios, mientras está pasando esto, lo otro? Esa persona glorifica al Señor. Pero si has venido lucha y prueba a tu vida por pecado no confesado, por hacer lo malo, es tiempo de arrepentimiento, ¿sí? Dice la palabra, si algún pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si no conoces a Dios, ¿sí? Es tiempo de volverse a Él, ¿sí? Como predicó Vane, Él está haciendo un llamado a través del Evangelio, el llamado externo, que Dios te ama en Cristo Jesús, ¿sí? Dios ama a aquellas personas que se han arrepentido de su pecado, han abandonado el pecado, aborrecen el pecado y ahora están en manos del alfarero, ¿sí? Del bendito alfarero que Él moldea su vida, ¿sí? Así que el único camino al Padre, el único camino de reconciliación para con Dios es Jesucristo, ¿sí? Hoy es tiempo, Dios está llamando a corazón y Él pone el querer como el hacer. Solamente tienes que arrepentirte, creer que Cristo vino a esta tierra, que Él resucitó y que Él te da la vida eterna y el perdón para con Dios. Cristo vino a librarte de ese pecado que nos lleva a las crisis, de ese pecado que destruye tu familia, de ese pecado que te hace caminar por camino no bueno y sufrimos la consecuencia del pecado, que es la muerte, el dolor, ¿sí? La tristeza, la amargura, ¿sí? Por eso en este tiempo hay que volverse al Señor. Miraba
lo que había pasado en Venezuela y veo tanta gente debajo de los escombros. Sí, que Dios tenga misericordia de esas vidas, pero así estamos aquellos que no están en Cristo, están bajo esos escombros, ¿sí? Bajo esos escombros, y Dios está extendiendo su mano en Cristo para sacarte de ahí abajo, para darte una nueva vida y una vida en abundancia. Sí, gloria al Señor. Así es, queridos oyentes que están del otro lado, la verdad que hermosa la enseñanza, muy clara. Damos gracias a Dios de poder compartir la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque, como dijo mi esposo, el Señor usa estos vasos imperfectos. Y damos gracias por todo, por poder llevar el Evangelio a todos lados, a todas partes. Damos gracias por todo, ¿sí? Principalmente aquí a... ¿cómo se llama el operador? El operador, que la verdad que nos abrieron las puertas y son tan amables con nosotros, el Padre, el Hijo. Así que les damos muchas gracias por todo. Y bueno, los esperamos en Comunidad de la Gracia, domingo 10:30, Jacinto Peralta Ramos, 624, 10:30 horas. Y el sábado mañana, Escuelita Luminares del Mundo, calle 228, 1565, Barrio Belgrano, a partir de las 17 horas. Los estaremos esperando. Bueno, le mandamos saludos a cada amigo que está escuchando. Que Dios esté obrando en su corazón. Le deseamos el bien de Dios en su vida. Yes. Y si están en lucha, en prueba, ¿sí? Aflicciones, sé que es duro, sé que es difícil. He pasado muchas, estoy pasando a veces, pero mi receta, como se dice, mi consejo es que busques de Dios, te tomes de Dios, que conozcas a Dios y que camines con Dios en Cristo, ¿sí? Así que Dios te bendiga. Y bueno, seguimos aquí en Radio Graffiti, Ciudad de Mar del Plata, 87.9. Que Dios los bendiga y los saludamos con la paz del Señor. Dios mediante, el viernes que viene estaremos una vez más 18 horas aquí 87.9. Le damos gracias y seguimos compartiendo buena música en Radio Graffiti. Dios los bendiga. Cristo es en quien confía nuestro ser, pues nuestras almas son de Él, quien nos sostiene con poder, todo decreto suyo es, quien nos sustenta hasta el final, en su amor firme estaré. Radio Invierno. Sin extridencias, sin compromisos con otros, sin cadenas, sin enlaces. Toda la música, todo el sentimiento, las 24 horas. Graffiti, la primera en tu corazón. El equilibrio de la mejor música, las palabras necesarias, los clásicos. Graffiti. Mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ay. El cuerpo lo sabe, ya es casi sábado. Y en Graffiti FM 87.9 empezamos a vivirlo. Con Pablo Aceto, Carlos Matos, Carlos Juncos y Gloria Álvarez. En tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche. Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9, viernes de 19 a 20 horas en Mar del Plata. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenas noches, acá por el aire de Graffiti. Recuerden,
que pueden escuchar los programas en el canal Prohibido Olvidar de YouTube y las repetidoras, ¿no? En Telegram, TikTok, Facebook y lo que nos deje X, ¿no? Lo que nos deje difundir. Así que bueno, un día con bastante material. Bueno, entonces vamos a la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Este programa que se emite todos los viernes a las 19 horas por Radio Graffiti Mar del Plata. Y por supuesto, sean todos bienvenidos también a esta columna internacional